compartirte que hace algunos años tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, de poder ir a un zoológico y ver, pues sobre todo el comportamiento de varios de los animales ahí del zoológico. Yo creo que es interesante ver cómo cada uno tiene su perfil, cómo obra, cómo actúa. Y hay uno que me llamó la atención, que se llama un impala. No sé si algunos estén relacionados con algo de esto, pero ustedes han visto estas gacelas, ¿verdad? Como a través de los saltos, como cada vez más cuando corren pueden impulsarse y poder saltar y dar grandes saltos. Bueno, pues el impala es como un pequeño venadito, y ahorita vamos a ver aquí en un video más o menos para que ustedes no se los imaginen nada más, sino que vean, aquí están los impalas como dan estos saltos maravillosos. Y Dios los creó como una de las criaturas que más alto saltan en el reino animal. Sin embargo, ¿saben ustedes que estas magníficas criaturas, cuando son llevadas a la cautividad y los ponen en estos zoológicos, solo basta ponerles, y esto es lo que me llamó la atención, que la cerca, el muro donde ponen a estos animales, es un muro que es fácilmente superable en salto por lo que ellos están acostumbrados a hacer. Sin embargo, estos animales tienen una característica: no saltan si no pueden ver dónde van a caer, y eso les complica todo. Entonces, la barda que ponen es una barda que simplemente lo que hace es tapar su vista. Ellos no saben que si saltaran fácilmente pueden llegar al otro lado de la barda, del extremo de la barda, pero no lo hacen porque no saben dónde van a caer. Y muchas veces así sucede con nosotros, porque en verdad nosotros hemos sido para dar grandes saltos de fe. Hemos nacido para poder saltar en un mundo con grandes posibilidades y para hacer avanzar el reino de Dios. Sin embargo, hay barreras que tenemos que nos impiden en verdad poder saltar, y menos cuando no hemos orado lo suficiente. A veces queremos dar saltos y no sabemos que ese salto no fue un salto que fue guiado por Dios. Y cuando tú das saltos que no son guiados por Dios, lo que sucede es que te encuentras con sorpresas. Porque cuando tú pides a Dios que se haga tu voluntad, el salto que tú vas a dar en tu vida es un salto donde Dios ya preparó la caída, ya preparó el terreno. Así es que hoy quiero yo compartirte un poco acerca de esto. La fe, ¿saben qué es? Es el ingrediente no negociable, no solo para ser salvos, sino también para experimentar el reino de Dios. Quiero repetirlo nuevamente. La fe es el ingrediente no negociable de parte de Dios, que nos sirve no solo para ser salvos, sino para experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que Él nos dijo que sin fe es imposible agradarle? Pues esa es una realidad. Y la fe comienza siendo un regalo. La fe, todos tenemos una medida de fe, pero esa fe se tiene que incrementar. Y cuando la fe se incrementa, entonces yo comienzo en verdad a avanzar en todo lo que hay en el reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo no sé, pero antes de conocer a Jesús, yo di muchos saltos, y varios de esos saltos fueron basados en mi fe. No fue la fe que Dios puso en mí, sino fue en lo que yo podía ver. Y muchas de las cosas
que yo decidí hacer en ese momento fueron saltos que no fueron los más apropiados. ¿Por qué? Porque en ese entonces no podía yo conocer que todo, no sabía de la palabra, no conocía de la palabra, y yo también tenía mucho temor en varias decisiones que tomaba en mi vida. Es decir que, así como estas impalas, cuando tú pones una barrera enfrente de ellos, el enemigo pone también barreras enfrente de nosotros. Y de lo que él se encarga y él trata de hacer siempre es mantenerte en cautiverio. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Voy a más adelante explicar 3 pasos que son importantes para que nosotros podamos entender nuestros saltos de fe con Dios. Hoy yo, como seguidor de Cristo, tengo que tomar mis decisiones no en lo que veo, sino en lo que Dios me dice que tengo que ver y a donde Él me va a llevar. Porque finalmente tenemos que ver cómo es el corazón de Dios. Y yo quiero compartirte algo que viene en el libro de Samuel, primera de Samuel 16:7. Y como contexto está aquí este sacerdote, el profeta Samuel. Y el profeta Samuel está por ungir al rey David, que en ese entonces era un muchacho de 15 años. Y él llega con Elí, el padre del rey David, y David no estaba presente. Y Samuel se guía por sus ojos, por su mirada, para poder entonces elegir a la persona que él creía iba a ser el sucesor del rey Saúl. Y entonces Elí trae a sus hijos y Samuel por dentro él comienza a decir: este que se ve grande, corpulento, fuerte, de buen parecer, este debe de ser. Y así sucedió con cada uno de los hijos de Elí, pero Dios le dijo algo que es maravilloso y le dijo: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero ¿qué dice? Yo me fijo en el corazón. Él siempre va a mirar lo que está dentro de nosotros. Así es que esto es parte de la fe. Y cuando nosotros queremos experimentar milagros en nuestras vidas, ¿cuántos quieren experimentar milagros en sus vidas? ¿Verdad que todos? ¿Cuántos quieren realmente ser usados por Dios para que podamos bendecir a otros a través de los milagros? Yo creo que todos. Pues eso tiene que comenzar con un salto de fe. Y hace ya muchos años estaba yo leyendo algo que es cómo empezó su ministerio uno de los pastores que tienen una de las iglesias más grandes en Seúl, en Corea del Sur, que se llama el doctor o el pastor Cho, ¿sí? Él tiene ya una iglesia de 1 millón de miembros, pero ¿sabes cómo comenzó él? Él, cuando Dios le habló a principios de los años 60, montó una carpa, puso unas sábanas, puso 4 postes y entonces comenzó a hablarle a la gente. Y la única persona que venía era una viejita que siempre lo regañaba. Y ese era su único feligrés que tenía en toda la iglesia. Así comenzó él. Pero él tuvo un sueño y él dijo: yo no sé cómo, pero voy a tener la iglesia más grande de Corea. Y para poder tener la iglesia más grande de Corea, yo tengo que ver cuál es hoy en día la iglesia más grande de Corea. Y entonces él llegó a esta iglesia, llevaba un bastón que ya tenía una medida y empezó a medir por las paredes, empezó él a medir y a tomar medidas. Y cuando terminó, él dijo: Señor, yo quiero una iglesia que sea 3 veces más grande que esta. Y resulta que Dios lo comenzó a bendecir. Llegaron a tener una iglesia alrededor de 2,000 personas, pero en ese entonces, en principios de los años 70, te estoy hablando, resulta que él cayó en una enfermedad muy grave, muy delicada, y estuvo a punto de morir.
Y cuando él estaba convaleciente, tuvo un sueño que Dios le dio y le dio una estrategia. Y él fue el primero que comenzó para poder compartir la palabra, la Biblia, en casas. Y entonces, hoy en día, ¿verdad? Tiene una iglesia muy grande, pero cuando él tuvo los recursos para poder edificar el templo, llegó con los arquitectos y les dijo: quiero una iglesia para 12,000 personas. Y lo que sucedió es que los arquitectos le dijeron: con la tecnología que hay hoy, no hay manera de poder edificar un templo de más de 6,000 personas. No hay manera. Y bueno, pues después de hacer varias modificaciones, su iglesia hoy puede albergar hasta 22,000 personas. Pero lo más grande de esto es que como a través del peor momento de su vida, cuando los doctores ya le habían dicho y pronosticado que él iba a morir, él tenía vigente ese sueño de poder tener la iglesia más grande de Corea. Y ahora no es nada más una iglesia más grande de Corea, sino es una de las iglesias más grandes del mundo. Más de 1 millón de personas están ahí congregándose. Y a veces Dios nos va a pedir que demos saltos cuando es el peor momento, cuando estamos en la peor situación, cuando realmente nuestra fe ha menguado. Y ahí es cuando Él nos pide: salta, salta, salta más alto. Este es un hombre que es gran usado por Dios, ha sido usado grandemente por Dios. El año pasado tuvimos la oportunidad también de ir a la inauguración de la iglesia de Cash Luna. ¿Y sabes tú cómo comenzó él? En una bodega con 30 personas. Y su primer milagro, él ni siquiera lo creyó. Fue cuando entró a la iglesia donde él se congregaba. No había llegado el pastor y había que orar por los enfermos, y había una persona que traía problemas de espalda, y él, en fe, ¿verdad?, había dicho anteriormente que él podía orar por los enfermos y los enfermos iban a sanar. Y todos se le quedaron viendo y dijeron: mira, pues aquí está ya un enfermo, tiene problemas con su espalda, su columna, tiene una pierna más chica que la otra, ¿por qué no oras por él? Y la gloria de Dios se va a manifestar. Y cuando él oró, él en realidad no creía que esto iba a suceder. Dice que cerró los ojos y cuando los abrió, el milagro estaba consumado. Y hoy Cash Luna, ahí está, noches de gloria, miles, miles y miles de personas. Pero todo comienza en nuestras vidas con el primer salto. ¿Me entienden? Fuimos llamados a dar grandes saltos, pero todo comienza con el primer salto en nuestras vidas. Hoy puedo ver cosas maravillosas en gentes que han creído a Dios, y cómo a través de poderle creer a Dios, ese primer salto los llevó a un segundo salto más grande, un tercer salto más grande, y a poder depender de Dios en cada uno de los saltos. Cuando yo no veo las cosas y no tengo yo la posibilidad de ver lo que va a suceder, entonces eso me crea totalmente dependiente de Dios. Cuando a veces oramos por las personas, podemos declarar que, bueno, pues a lo mejor que les puede pasar es que un enfermo, y tú lo ves y dices: ya, hasta ahí llegó. Pero ¿cuántos años tiene? Pues tiene 100 años. A mí me pasó con mi abuela. Llegamos y se había roto una pierna y tiene 100 años. Pues ya, como dicen por ahí, que se haga la voluntad de Dios. Ya tenía muchos años, había vivido bastante. Pero la voluntad de Dios, lo que tú no sabes es que cuando tú la declaras siempre te va a sorprender. Y por lo que tenemos que orar es por la sanidad. Y no sé si esto se los había yo compartido antes, pero un
un tío mío, hijo de ella, dijo, llévensela mejor ya a su casa, que descanse ahí en su lecho y ahí que acepte ya las cosas como son. Y ahí que tenga un encuentro con Dios y que vengan los ángeles y ya se la lleven y bueno, pues todo esto, ¿verdad? Y yo recuerdo que estábamos ahí y llegamos mis hijos y yo, saqué la guitarra, comenzamos a cantar alabanzas. Nos retiramos después de un tiempo de estar cantando alabanzas. Estábamos platicando y era la hora de comer. Y de repente la enfermera llegó con nosotros y nos dijo, oigan, yo no sé qué hicieron, pero dice su abuelita que tiene mucha hambre y que ya quiere comer y que dónde están todos. Y bueno, y todavía de ahí vivió 5 años más, ¿verdad? Entonces ella murió a los 105 años. Porque lo que vemos nosotros es muy diferente de lo que puede llegar a ver Dios a través de nosotros. Y cuando nosotros vemos las cosas así, las situaciones así, simplemente tenemos que cambiar la manera en cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Quiero compartirles también una pequeña historia. Y esta historia habla acerca de un hombre que estuvo en un campo de concentración. 3 años estuvo él en varios campos de concentración, la mayor parte estuvo en Auschwitz, y se llama Viktor Frankl. A lo mejor ustedes han leído este libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y este hombre judío, quiero compartirles una de sus días, de sus vivencias en el campo de concentración. Y dice así: el prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la quiebra de la confianza en el futuro, faltaban asimismo las fuerzas del asidero espiritual. El prisionero se abandonaba y decaía y se convertía en un sujeto del aniquilamiento físico y mental. Normalmente esto se producía de repente en forma de crisis, cuyos síntomas resultaban familiares para el recluso experimentado. Todos temíamos este momento inicial de la crisis, no tanto por nosotros mismos, que entonces ya no tendría especial importancia cuando por nuestros amigos solía comenzar. El prisionero normalmente comenzaba a negarse a vestir, a lavarse o a salir fuera del barracón a la hora de formar. Entonces, lo que sucede con ellos es que ellos, después de tiempo de estar en estos campos de concentración, entraban en estas crisis. ¿Por qué? Porque ya no podían ver con sus ojos espirituales y sus ojos naturales estaban demasiado cansados, demasiado agotados. Su esperanza simplemente moría. Pero ahora viene algo importante. Fíjense en esto. Esto fue lo que le permitió a él sobrevivir en los campos de concentración. Dice: noté que empezaba a deprimirme el hecho de sentirme afectado día y noche, casi exclusivamente por esos asuntos tan triviales, y me obligué a pensar en otras cosas. De repente me imaginé a mí mismo de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Frente a mí, un atento auditorio sentado en cómodas butacas tapizadas, y yo dictaba una conferencia sobre psicología de los campos de concentración. Al relatar y delimitar los acontecimientos desde un ángulo científico, se objetivaban lo que hacía un momento que me oprimía, ahora en ese momento cobraba importancia y cobraba un relieve en mi vida. Mediante este método conseguí distanciarme de la situación y superarla de algún modo y situarme por encima del sufrimiento actual. 3 años en un campo de concentración, y no era cualquier campo de concentración, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los peores campos de concentración.
¿Y qué fue lo que lo sacó adelante? Él visualizó. Salió de lo que el muro que habían puesto a su alrededor y toda la situación de crisis en el resto de los prisioneros y cómo eran gobernados por todos ellos, ¿verdad? Esa situación de temor, de frío, de hambre, de todos los días ver lo mismo, experimentar lo mismo, como a veces nosotros estamos en la vida, donde todos los días vemos nosotros lo mismo, experimentamos lo mismo y decimos ya, basta. Pero ahí es donde viene lo maravilloso con Dios. Ahí es donde vienen los sueños que Dios pone en nuestra vida. Y tú sabes que con Jesús tengo siempre voy a tener promesas. En Hebreos 6:13 dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y dice, Abraham esperó con paciencia y recibió, repite conmigo, recibió lo que Dios le había prometido. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo. ¡Qué impresionante! Tú sabes que este compositor, Friedrich Händel, era pianista, uno de los pianistas más prodigiosos que hubo en los años 1700. ¿Sabes qué sucedió con su vida? En el año 1741 le vino un derrame cerebral. A lo mejor no muchos saben esto. Le vino un derrame cerebral que le paralizó su brazo derecho y le impidió tener movimiento en los 4 dedos derechos de esta mano. Ahí terminó. Él hizo y dirigió su último concierto en abril de ese mismo año y se despidió, dijo, hasta aquí llegué. Tenía 56 años. Y un amigo de él llegó y le dio un libreto en sus manos, un libreto que hablaba acerca de la vida de Jesús. Lo colocó en sus manos y lo empezó a leer y a leer y a leer. Y eso trajo una nueva pasión en su vida. Y saben ustedes que 26 días después creó una obra que es una de las obras maestras más importantes de la música, que se llama El Mesías de Händel. El Mesías. Es ese canto que dice, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí en 21 días. ¿Por qué? Porque llegó un sueño, llegó una pasión, llegó algo por lo cual él tenía que seguir adelante en su vida. Él dio un salto, Su vida fue en verdad llevada a otro nivel y hoy se le conoce grandemente por este último salto que dio al haber escrito el Mesías en sus últimos años de vida. Hay 3 pasos, 3 saltos que debemos de dar cuando comenzamos a caminar con Dios. Y este es un patrón que yo me he puesto a estudiar porque es muy interesante ver cómo Dios nos lleva a depender de Él. Y yo quiero compartírselos a ustedes esta mañana. Primero, Dios nos pone a romper nuestras tradiciones, nos quita el molde y como fue igual que con Nicodemo, ¿verdad? Dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que romper con todas tus tradiciones. Yo recuerdo que cuando acepté a Jesús en mi corazón, esto fue lo más sencillo que hice porque fue una oración. Yo me imaginaba algo impresionante y me dijeron, no, ya está. ¿Cómo así de fácil? Sí, así ya, no tienes que hacer nada más. A ver, entonces, ¿esto significa que puedo ser salvo? Sí. ¿Esto significa que puedo tener vida eterna? Sí. ¿Eso significa que puedo ver a Dios y vivir con Él el resto de mis días? Sí. ¿Así de fácil? Sí. ¡Wow!
Pero Dios ya me estaba preparando para el primer salto. Y el primer salto fue comenzar a romper mis tradiciones. Porque había nacido mi hijo Emilio y la familia ya estaba, oye, lo tienen que bautizar. Y lo tienen que bautizar. Y lo tienen que bautizar. Y está chiquito. Y si no se va a ir al infierno. Yo dije, empecé a luchar con eso. Me empecé a romper porque dije, Señor, yo creo en tu palabra, pero esto está fuerte. Esto está fuerte. Esto me está costando trabajo. Oye, y después ya no tengo que orar a todo lo que le oraba antes. No, nada más a Jesús. Y el único que le tienes que creer es a Jesús. Así de fácil, así de fácil. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces me empezó a sacar del molde. Entonces el primer salto que yo tuve que dar es empezar a creer en ¿qué? En estas palabras. En estas palabras. Porque se convirtieron en el ancla de mi vida. Y yo comencé a abrazarlas y comencé a hacerlas una realidad. Pero después Dios me empezó a llevar a otros saltos. Los segundos saltos, que es mi identidad en Cristo. Esa identidad en Cristo también costó mucho trabajo. Y antes de romper las tradiciones, yo les puedo decir que estaba cautivo en la religiosidad. Esa religiosidad no me permitía tener una relación con Dios. Y por eso el enemigo se interesa tanto en la religión. Él es el primer promotor de la religión porque es lo que nos hace creer que estamos bien con Dios. ¿Por qué? Porque la religión mata al espíritu. Todo está hecho por obras, por el hombre, por tradiciones, por patrones que se tienen que mantener de una forma y encuadrar el Espíritu de Dios. Nada se puede salir de su lugar. Y el Espíritu de Dios necesita libertad. El Espíritu de Dios necesita llevarte a dar saltos y saltos y saltos cada vez más altos. Por eso, lo primero es salimos de esa religiosidad, de esos patrones religiosos que nos han enseñado anteriormente y poder llegar a esta segunda etapa donde yo tengo que comenzar a creer y a ver mi identidad. Y eso se va a lograr a través de poder conocer cada vez más su palabra. Tú sabes que a pesar de la unción que estaba en Saúl y en Gedeón, se quedaron dentro de la barda porque ellos se veían a sí mismos igual. Los dos dijeron lo mismo: somos de la tribu más pequeña y somos los más pequeños de la familia de esa tribu, que es la de la tribu de Benjamín, benjaminitas. Así se veían ellos. Y Dios les decía: es que te voy a llevar a que des un salto grande, un salto enorme. Ya tienes la unción, tienes todo. Y ellos decían: no, es que somos los más pequeños de los más pequeños. Y eso estaban luchando. Y seguían luchando y seguían luchando. Y hoy te puedes asombrar del número de creyentes que están conformes con haber aceptado a Jesús simplemente en sus vidas y quedarse sin ver el poder de Dios, el poder sobrenatural que puede obrar en sus vidas. Pero ahora está peor, porque ahora resulta que como ya acepté a Cristo, entonces soy un enemigo declarado del reino de las tinieblas, pero me convierto en un blanco fácil. Hay una broma que me causa gracia, que dicen: bueno, pues, ¿qué significa una persona de color, una persona negrita en la nieve? ¿Saben qué significa? Un blanco seguro. Así es que yo a veces, cuando acepto a Jesús y no empleo el Espíritu Santo, me convierto en un blanco seguro, porque lo quiero hacer en mis fuerzas. Señor, ¿por qué me mandaste estos castigos? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios te dice: es que no te has dado cuenta que ya estás vestido, que estás empoderado, que tienes la unción para hacer cosas grandes y dar grandes saltos, pero tú sigues viendo esa barda que está ahí, y lo único que tienes que hacer es saltar, y hay grandes cosas del otro lado. La tierra donde fluye leche y miel es el mejor ejemplo.
hay gigantes, hay langostas y nos vemos tan pequeños. ¿Cómo te ves tú esta mañana? ¿Cómo te ves tú esta mañana? Cuando llegamos de Monterrey, me acuerdo que llevamos a mi hijo Emilio, cuando era al kinder, a hacer su examen de admisión. Y llegamos ahí y ya hizo su examen de admisión. ¡Wow! Lo felicitaron y todo. Y cuando tuvo la entrevista, dijeron, oiga, es que no nos habíamos dado cuenta que el niño usa aparatos auditivos. No sabemos cómo tratar a estos niños. ¿Saben qué? Mejor llévense a su hijo. No sabemos cómo hacerle. Con la excusa de que, miren, si es un niño normal, está todo bien, eso sí los aceptamos, pero nos va a meter en problemas. ¿Para qué? En su graduación, la misma escuela, y eso se los comparto un poco no para vanagloriar, sino para darle la honra a Dios, porque así a veces vemos las cosas, pero sacó grandes honores, grandes menciones. Alumno destacado de su generación, rompió con todos los paradigmas de la escuela. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos llama a dar saltos. Y a veces vemos nosotros los impedimentos. Imagínate que tú como padre te volteas con un hijo y digas, ay sí, mijito, mira, la escuela dice así, pero mira, pues te vamos a llevar a una escuela especial para que ahí puedan ponerte de todo. No, la vida es dura, la vida es cruel. La vida te va a llevar a dar saltos grandes. Y llega a la escuela y le dice, aquí tienes, ahí está una beca en el Tecnológico de Monterrey, no vas a pagar nada. Y si quieres otra, ahí está una beca en la Ibero. Y él dijo, no. Yo voy a irme a la mejor universidad a estudiar mi carrera, porque fui llamado a dar grandes saltos. Y rechazó eso. Claro, nosotros, ay, bueno, pues sí, pues vamos a ver, vamos adelante. Pero así es como debemos de actuar, porque nuestros hijos nos enseñan, nos dan lecciones de saltos. Y lo que quieres es que tu hijo y tus generaciones den saltos más grandes que los que tú diste. Porque la flecha que lanza un padre se va a quedar en un lugar, pero de ahí empieza su hijo, sus hijos. Siempre tus hijos tienen que empezar peldaños mucho más arriba de donde tú te quedaste. Ese es el propósito, y por eso Jesús mismo dijo, grandes cosas ustedes harán, mayores que las que yo hice, porque voy a estar orgulloso y complacido de que el Espíritu de Dios va a hacer grandes cosas en aquellos que deciden seguirme, que deciden hacer las cosas conforme yo les dije cómo se tenían que hacer. Y por eso los grandes saltos con Dios, cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, fue cuando pasaba junto a las personas y le decían, sígueme. Y Mateo, que tenía todo el dinero del mundo porque era cobrador de impuestos, ¿lo sigo o no lo sigo? Él simplemente cerró los libros. Dice la palabra que cerró los libros y lo siguió. Dio un saltote a depender de él. Pedro dejó todo su negocio de pesca y dijo, te sigo a donde tú vayas. El joven rico dijo, no. Vio lo que tenía, vio a dónde iba y dijo, ahí se acabó. 40 años después, llegó el emperador Tito, quemó Jerusalén, destruyó sus murallas, y el joven rico, que ya no era tan joven, se ha de haber dado de topes ahí con el muro de los lamentos, y a lo mejor ahí se iniciaron los lamentos, y dijo, como no seguía a Jesús. ¿Me entienden? Tú no puedes estar en tu zona de confort, tienes que ver las siguientes generaciones, tienes que ver dónde puedo yo saltar más alto. Textualmente, el enemigo, Satanás, lo que nos lleva, dice en esto, en 2 de Timoteo 2:26, dice, y que escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Despierta, escápate del lazo del diablo que te tiene cautivo, que nos tiene cautivos muchas de las veces. Tenemos que salir. Tenemos que salir.
Yo estaba viendo este último juego aquí que, ¿se acuerdan? Hace 8 días, ya no me acuerdo cuándo fue, pero hace 15 días. Estábamos viendo la selección, ya va a ganar, ya viene, vamos en el minuto 88 y de repente un embate y otro y Holanda, y todos, y de repente un gol y de repente otro gol, se acabó. El llamerito. No la creímos que le íbamos a ganar. No le creímos. Y este fue el problema, déjame decirte. Y eso está en muchos como cultura de esta nación, del llamerito. Llamerito, no, llamerito, no, llamerito, no. Porque yo no creo. Tú ve cómo pensó Alemania, fue inmisericordia. Oye, es que estamos en Brasil, qué pena de meterles otros goles. No, métele otro gol, otro gol y otro gol. Y si hubieran ido a tiempos extras, más goles. ¿Por qué? Porque iban a acabar, iban realmente a aniquilar al enemigo. Y así salía el ejército de Israel. No eran mediocres, iban a aniquilar, pero nosotros, llamerito, ya acepté a Jesús en mi corazón. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Oye, pero te falta lo mejor, te falta el poder orar y ver grandes milagros. ¿Tú crees que la primera persona que profetizó sobre otra no le salió la primera vez? Yo creo que cuando tú, por ejemplo, estás ansioso, y bueno, no ansioso, sino tienes esa pasión, ese fuego en el corazón de querer profetizar y declarar y palabra de edificación a otros, ¿tú crees que el Espíritu Santo no te va a respaldar? Y te vas a equivocar a lo mejor la primera vez y la segunda, y como escuchamos varios de los profetas que han venido, oye, yo me equivocaba y a veces le daba una palabra al que estaba enfrente y la palabra era para el de allá y me equivocaba. Tuve que afinar la brújula y poner la puntería hasta que ya tuve ese discernimiento para poder ser guiado por Dios. Pero hoy, de las 10 profecías, 9 son certeras. ¿Por qué? Porque empecé a dar saltos y me atreví con el primer salto y vino el segundo salto y vino el tercer salto y vino el cuarto salto. Y después todo comenzó a funcionar. ¿Tú crees que estos impalas que están aquí piensan, están conscientes que van a dar el salto? Lo hacen de manera natural. Hasta que se les pone una barda aquí y dicen, ya no sé qué hacer. Pero el tercer punto en esto es que cuando estás acostumbrado a obrar ya bajo el poder de Dios, entonces Dios te va a llevar de salto en salto, en salto, en salto y otro salto, y vas a dar grandes saltos en todo lo que tú hagas, porque vas a estar equipado, porque tengo la unción del Espíritu Santo conmigo, tengo la palabra profética que está conmigo, tengo palabra de conocimiento y sabiduría que me van a acompañar, y tengo los frutos del Espíritu Santo, tengo su amor, su templanza, su gozo, su benignidad, tengo mansedumbre, tengo fe, y contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Estoy libre. Libre como gacela, como impala, puedo saltar y dar grandes saltos, porque los frutos del Espíritu están conmigo y el más importante es el amor. Puedo amar libremente, puedo amar, y a través del amor puedo dar todo lo que Dios ha puesto en mi vida para otros. Y es como suceden los milagros, por el amor que yo tengo al prójimo. Y si tengo ese amor, puedo ir contigo y puedo decir, por el amor de Dios que está en mí, ahora va a estar en ti, y por ese mismo amor yo oro y las cosas van a suceder y vas a ser sano en el nombre de Jesús. Estamos hechos en verdad para dar grandes saltos. Deja tus mentiras atrás. Dios ya preparó el terreno a donde tú vas a caer. Él ya aderezó mesa, la mesa está preparada, ya los valles de sombra y de muerte están ahí, pero la mesa está lista. Así es que hoy Dios goza de saltar contigo. Dios goza de saltar contigo. No te limites más. Vamos a saltar. Vamos a vernos como Dios nos ve. Y Dios te ve como alguien que da grandes saltos. Eres un gran saltador.
salto de fe, salto de fe, salto de fe, salto de fe. Qué hermoso es poder hacer esto a la manera como Dios nos ha llamado. Grandes obras nos ha llamado a hacer. Y eso lo tenemos que creer, lo tenemos que creer. De veras. Todo comienza aceptando a Jesús en nuestros corazones. Y hoy, si es la primera vez que estás aquí, yo te quiero invitar a que tomes ese reto, aceptando a Jesús en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y primeramente vamos a pedirle esto a nuestro Dios hermoso. Y con voz alta y fuerte vamos a declararlo nuevamente y vamos a decir: Señor Jesús, en esta mañana yo acepto este reto. Yo te hago Señor de mi vida. Entra a mi corazón. Que tus sueños sean mis sueños. Hoy limpia todo pecado a través de tu sangre. Hoy decido saltar. Hoy decido salir de ese lugar donde estaba confinado, porque hoy tú has puesto grandes sueños en mi vida. Cada palabra profética que he recibido, la creo, la abrazo y hoy la confieso y declaro que voy a hacer tu voluntad y que tus sueños grandes estarán en mi vida hasta que sea yo llamado a tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recuerda siempre que fuiste llamado a cosas grandes. No estás hoy aquí por coincidencia. Estás porque Dios te está sacudiendo, porque Dios te está llamando para hacer grandes cosas. Yo estoy con ustedes, dice Jesús, rebaño pequeño, porque vamos a ver grandes cosas, porque Él es nuestro buen pastor. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Amén. Que Dios los bendiga mucho y los llene de saltos y saltos y más saltos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.